Continuando, chicos, resolveremos el problema número 10. A ver. Dice, la figura representa a un juego de parque de diversiones que consta de un disco de 4 metros. Un disco de 4 metros de radio que gira con cierta rapidez angular. ¿Listo? En torno a un eje perpendicular al disco. Eje perpendicular o eje de rotación. Y que pasa por su centro. Un niño sentado a 2,5 metros del centro del disco experimenta una aceleración centrípeta de magnitud equivalente a la aceleración de la gravedad, ¿listo?, de la superficie de la Tierra. Ya está. ¿Cuál es la rapidez lineal del estudiante? ¿Cuál es la rapidez lineal del estudiante? Ya está. Entonces estamos en un problema de movimiento circular. En los problemas de movimiento circular debemos recordar lo siguiente. A ver. ¿Listo? Para el MCU. ¿Listo? Para el movimiento circular. ¿Qué se cumple para el movimiento circular? Se cumple lo siguiente. Se cumple que la rapidez lineal o tangencial es igual a velocidad angular por el radio de giro, ¿no? Por el radio de giro. ¿Qué más se va a cumplir? Se va a cumplir que la llamada aceleración centrípeta es igual a la rapidez tangencial al cuadrado sobre el radio de giro, o tal vez rapidez angular al cuadrado por el radio de giro. ¿Listo? De esa manera. Entonces, yo te pregunto, a ver, me están pidiendo a mí la rapidez lineal del estudiante y me están diciendo que la aceleración centrípeta es equivalente a la aceleración de la gravedad. ¿Listo? La aceleración centrípeta es equivalente a la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Por dato, por aquí. Por dato. Por dato podemos decir lo siguiente, que la aceleración centrípeta es igual al valor de la aceleración de la gravedad. Es decir, esto vale 10, ¿no? 10 metros sobre segundos al cuadrado. Si ya tengo la aceleración centrípeta, ¿podré calcular la rapidez tangencial o rapidez lineal? Si no, notarás que eso está en esta ecuación de aquí, ¿no? Comparando los valores nada más. Comparando esos valores, ¿qué tendríamos, chicos? Tendríamos que la rapidez tangencial o rapidez lineal sería la raíz cuadrada de la aceleración centrípeta por el radio de giro. Recuerda, esto es radio de giro, no radio del disco, radio de giro. Por lo tanto, reemplazando los valores, tendríamos lo siguiente. La rapidez tangencial es raíz de aceleración centrípeta, vale 10, profesor, por radio de giro. Dime, ¿quién es el radio de giro? ¿El radio de giro será 4 o 2,5? Como estamos estudiando el movimiento de la persona, el radio de giro para la persona, ¿cuánto será? 2,5, ¿cierto? Entonces, nuestro radio de giro sería 2,5. Ya está. Profesor, 10 por 2,5, 25, ¿no? Y raíz de 25, la rapidez tangencial o lineal, simplemente sería 5 metros sobre segundos. ¿Listo? Directo, ¿no, chicos? Directo. Por lo tanto, la respuesta sería la clave B, ¿no? 5 metros sobre segundos y sería nuestro problema número 10, problema de MCU. ¿Listo, chicos? Continuando con el problema número 12, diremos lo siguiente, ¿no? Problema 12 dice, un bloque de masa de 2 kilogramos, este bloque de masa de 2 kilogramos, se mueve por la acción de una fuerza de magnitud 20 newton, paralela a un plano inclinado, como se muestra en la figura. Si el bloque parte del reposo, mira, ahí está tu dato, parte del reposo, rapidez inicial 0, y recorre 4 metros en 2 segundos, 4 metros en 2 segundos. Determine el coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque y el plano inclinado, entre el bloque y el plano inclinado. Ya está. Me piden rozamiento, coeficiente de rozamiento. Ya está. Entonces, eso sugiere que hay una superficie rugosa, ¿no? Hay una rugosidad. Entonces, te das cuenta que estamos en el problema de dinámica, ¿listo? Pero lo estamos relacionando también con cinemática, ¿no? Porque me dice parte del reposo y recorre 4 metros en 2 segundos, ¿no? Recuerda, si me dan distancia y tiempo, lo que sugiere los problemas en estos casos es encontrar la aceleración. Profesor, ¿cómo voy a encontrar la aceleración con esos datos?
Recordemos lo siguiente, ¿no? La distancia es igual a rapidez inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ah, profesor, ¿y por qué puedo encontrar la aceleración con esa fórmula? Porque recuerda que nos dicen que está en reposo, no parte de reposo. Esto es 0 entonces. Y la distancia que recorre, ¿cuánto es? 4. 1/2 de la aceleración, no lo conozco, pero el tiempo sí, el tiempo es 2 y 2 al cuadrado. Entonces notarás que la aceleración en este problema, ¿cuánto sería? Simplemente 2 metros sobre segundos al cuadrado. Si fuera un problema de cinemática, el problema estaría resuelto, ¿no? Pero eso ya lo hemos visto, ya hemos encontrado la aceleración. Ahora, en base a la aceleración, me piden calcular el coeficiente de rozamiento cinético. Y recuerda que si estamos en un problema de dinámica, lo primero que debemos hacer es graficar las fuerzas, ¿no? Hacer un diagrama de cuerpo libre. Y la primera y más importante creo yo que es la fuerza y la gravedad, ¿cierto? Si sumas es 2 kilogramos, ¿cuánto es la fuerza de gravedad, profesor? Por 10, 20, ya está, 20 newton. ¿Qué más, profesor? Encontramos una fuerza de reacción normal, ¿cierto? Ya está, fuerza de reacción normal. Listo, profesor, pero si me dicen que hay un coeficiente de rozamiento, entonces hay fricción. La pregunta es, ¿la fricción hacia dónde será? Recuerda que la fricción siempre es en contra del movimiento. Pero el problema ya te sugiere que la fuerza inclinada es la que genera el movimiento, ¿no? Te dice, un bloque de masa de 2 kilogramos se mueve por la acción de la fuerza de 20. Es decir, este cuerpo se mueve hacia dónde? Hacia arriba, ¿no? El cuerpo se mueve hacia arriba. Y si el cuerpo se mueve hacia arriba, la fuerza de gravedad la fuerza de fricción debe ser hacia abajo. ¿Está? Y esa fuerza de fricción siempre es igual a mu por la normal. Listo, profesor. Solamente me faltaría eso de ahí, el coeficiente, ¿no? Ahora, recordemos, fuerza de fricción es mu por la normal y es paralela a la superficie. La fuerza de reacción normal es perpendicular a la superficie. La única que no es paralela ni perpendicular es el 20 newton, ¿cierto? Es el 20 newton. Para poder ponerlo de forma paralela o perpendicular, lo que debemos hacer es descomponer. Y para eso, recordemos, este ángulo de 37 nos ayuda bastante. Poniéndolo por aquí, 37 grados. Entonces, ¿cómo me quedaría el bloquecito? A ver. El bloque nos quedaría de esta manera. Nos quedaría de esta forma. Una fuerza de 20 inclinada hacia arriba. ¿Listo? Una fuerza de fricción inclinada hacia abajo. Una fuerza de reacción normal. ¿Listo? Una fuerza de reacción normal que todavía no sé cuánto es. Y las dos componentes de la fuerza de gravedad. Una perpendicular a la superficie y otra paralela y hacia abajo. ¿Listo? Profesor, una componente sería 20 coseno, ¿no? Recuerda que por aquí esto sería 20 coseno de 37. Y la otra, profesor, usted me ha enseñado que sería 20 seno de 37. Entonces, multiplicando 20 por coseno de 37, ¿cuánto nos quedaría? A ver, 20 por el coseno. Coseno de 37, recuerda que es 4/5. Y esto sería simplemente 16, ¿no? Y aquí sería 20 por el seno, que es 3/5. ¿Y eso sería cuánto, chicos? Sería 12, ¿no? 12. Ah, entonces tendríamos dos fuerzas adicionales. Por aquí 16 newton y por aquí 12 newton. Profesor, además sabemos que en el eje perpendicular las fuerzas se deben compensar. Sí, por lo tanto, dime, ¿cuánto vale la normal? La normal vale 16 newton. 16 newton. Ya está, ya estamos listos para aplicar la segunda ley de Newton. Recordemos a ver. Para la segunda ley de Newton diremos lo siguiente. Para la segunda ley de Newton. Diremos, ¿qué se cumple en la segunda ley de Newton, chicos? La fuerza resultante es igual a masa por la aceleración, ¿no? Recuerda que para poder calcular la fuerza resultante siempre son fuerzas que van a favor de la aceleración menos fuerzas que van en contra. Pero dime, ¿hacia dónde apuntaría la aceleración aquí? Como el cuerpo se mueve debido a la fuerza F, entonces debido a la fuerza F va a aumentar su aceleración, ¿no? Entonces va inclinada hacia arriba. Dime, a ver, ahora sí, sencillo. ¿Quiénes van a favor de la aceleración? La fuerza F, que sería 20. ¿Quién más va a favor? Bueno, ¿quién más va a favor? Ninguno, ¿no? Ninguno, mira. 20 nada más va a favor. ¿Quiénes van en contra? Bueno, va 12 en contra. ¿Quién más? La fuerza de fricción va en contra.
¿Alguien más? No, eso es todo. La normal y 16 newton se compensa. Y esto es igual a la masa. Dime, ¿cuánto es la masa del bloque? 2, ¿no? 2 kilogramos. Por la aceleración del bloque. Bueno, profesor, hemos encontrado que la aceleración es 2 también. Ya está. A ver, operando un poquito, a ver, 20 menos 12, 8. Menos la fricción es igual a 4. Profesor, entonces, ¿yo puedo decir que la fuerza de fricción es igual a 4 newton? Sí. ¿Esa sería mi respuesta? No, porque no me piden la fuerza de fricción, me piden el coeficiente. Ah, profesor, pero recordemos que esta fuerza de fricción es igual a mu por la normal. Entonces diremos 4 es igual a mu por la normal, pero la normal ¿cuánto vale? 16. Entonces diremos que mu vale 4 sobre 16, que es igual a un cuarto. ¿Y eso cuánto es? Un cuarto es igual a 0,25. Unidades, chicos, no tiene unidades, una cantidad adimensional. Si el coeficiente de rozamiento es 0,25, nuestra clave sería la B, ¿cierto? Recordemos que este es un problema ya elaborado, ¿cierto? Tenemos que aplicar dos teorías, la teoría de cinemática y la teoría dinámica, ¿listo? Tú lo puedes tomar como si fueran dos problemas por separado, porque aquí ya los problemas son por separado, ¿no? Recuerda que en un examen o en el cuarto examen no nos va a venir muy condensado, ¿no? Los problemas son directos también. ¿Listo, chicos? Ese sería nuestro problema número 12. Continuando, resolvemos el problema número 14. Dice, de acuerdo a la ley de gravitación de Newton, ley de gravitación universal, la fuerza de atracción entre dos cuerpos es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado que los separa. Sabiendo que aproximadamente la masa de la Luna es 80ª parte de la masa de la Tierra, 80ª parte de la masa de la Tierra, y su radio es la 4ª parte del radio de la Tierra. Determinar la magnitud de la aceleración de la gravedad en la superficie lunar. Determine también que el peso de una persona en la Luna si su masa es de 80 kilogramos. A ver, primero encontremos la gravedad en la Luna, ¿no? La gravedad en la Luna. Entonces diremos lo siguiente. La gravedad en la Luna, recordando, sería igual a la constante de gravitación universal. Masa de la Luna entre el radio de la Luna. ¿Listo? De esa manera. El radio de la Luna al cuadrado. ¿Listo? Eso sería la gravedad de la Luna. Ya está. Ahora, ¿qué más? A ver, recordando también, para poder comparar, recordamos que el grado, la gravedad en la Tierra, en la superficie terrestre, sería constante de gravitación universal, más el planeta de la Tierra entre distancia de la Tierra al cuadrado. ¿Listo? Distancia o radio de la Tierra al cuadrado. Ya está. Ahora, ¿por qué menciono ambas? Porque usualmente nos van a dar lo siguiente, ¿no? Me van a decir en un planeta la masa es tanto y el radio es tanto, o comparado con el radio o masa de la Tierra, ¿no? Entonces yo debo darle forma para encontrar esto de aquí, para encontrar la gravedad en la Tierra. Partimos de lo que nos dan, ¿no? Nos dicen que la masa de la Luna es la 80ª parte. Masa de la Luna, la masa de la Luna es la 80ª parte de la masa de la Tierra. ¿Listo? ¿Qué más? A ver. Nos dicen que el radio de la Luna, ¿listo? El radio es la 4ª parte del radio de la Tierra. La 4ª parte, ¿no? Radio de la Luna es la 4ª parte del radio de la Tierra. Ya está. Entonces, reemplazando estos dos valores en la gravedad lunar, diremos lo siguiente, ¿no? La gravedad en la Luna es igual a la constante de gravitación universal. Masa de la Luna es masa de la Tierra entre 80, entre radio de la Luna, que sería radio terrestre, entre 4, pero al cuadrado, ¿no? Profesor, esto me quedaría, a ver, operando, nos quedaría, a ver, 80 sería abajo, este 4 al cuadrado sería 16, ¿no? Aplicando extremos y medios sería arriba, multiplicado por la constante de gravitación universal, masa de la Tierra, entre radio de la Tierra al cuadrado. Profesor, simplificando, a ver cuándo nos quedaría, 16ª, 1, 16ª, 5, ¿no? Entonces podemos decir que la gravedad de la Luna es la 5ª parte, ¿de quién, chicos? La 5ª parte de quién. ¿Qué cosa es todo esto? Todo esto representa la gravedad en la Tierra.
Entonces la gravedad en la Luna aproximadamente es la quinta parte de la gravedad en la Tierra. Y es un dato que muchos manejan, ¿no? Se dice por ahí que la gravedad en la Luna es la quinta parte o la sexta parte de la gravedad en la Tierra, ¿no? Entonces aproximadamente tenemos esos valores. Ahora, dime a ver, determine también el peso de una persona en la Luna si su masa es de 80 kilogramos. Ya está. Entonces ya vamos a calcular los valores que nos piden. Profesor, me dicen que la gravedad en la Luna es la quinta parte de la gravedad en la Tierra. Pero el problema te dice que la gravedad en la Tierra, ¿cuánto vale? 10, ¿no? Entonces, un quinto de 10, ¿cuánto sería? Un quinto de 10 sería 2. 2 metros sobre segundos al cuadrado. Es tu primera respuesta, que es la gravedad en la Luna. Ahora, sabiendo la gravedad en la Luna, dime, ¿tú puedes calcular el peso de una persona en la Luna? Claro, pues, claro. Porque recordemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. En este caso, la gravedad en la Luna. Y esto es igual a 80 kilogramos por la gravedad en la Luna, que vale 2. Y esto sería simplemente 160. Entonces, la persona pesa 160 newton en la Luna. ¿Listo? En la Luna pesaría 160 con una gravedad de 2 metros sobre segundos al cuadrado. Y eso estaría en la clave E, ¿cierto? Enano. ¿Listo, chicos? Y eso sería un tema de ley de gravitación universal, o como mencionan por aquí, ¿no? La ley de gravitación de Newton. Continuando, chicos, resolveremos el problema número 16. Dice, una barra homogénea de masa 10 kilogramos se encuentra conectada a un pivot y está sujeta a una cuerda, tal como se muestra en la figura. Si la cuerda sujeta a la barra en su punto medio, te dicen que este es un punto medio, estas dos distancias son iguales, ¿no? Longitudes son iguales. Determine la magnitud de la fuerza que el pivot ejerce sobre la barra. La fuerza ejercida sobre el pivot debido a la fuerza o las fuerzas generadas por la barra, ¿no? En este caso puede ser el peso también. A ver. Me piden la magnitud de la fuerza que el pivot ejerce sobre la barra. ¿Está? Esa fuerza que el pivot ejerce sobre la barra se considera una fuerza de reacción, ¿no? Una fuerza de reacción. Ya está. Yo no sé cómo será esa fuerza de reacción. Inclinada, puede ser horizontal, puede ser vertical, y eso va a depender de las demás fuerzas, ¿no? Una de ellas sería la fuerza de la cuerda, ¿no? Que es una fuerza de tensión. Y otra fuerza sería la fuerza de la gravedad. Profesor, 10 kilogramos, fuerza de gravedad de 100. Porque recuerda, por ser una barra homogénea, se concentra en el punto medio. Entonces sería 100 newton. Ya está. Tengo fuerza de tensión, fuerza de gravedad de 100 y una fuerza de reacción. Que yo no sé cómo está graficada. Voy a poner de esa manera. Entonces, ¿qué cosa puedo aplicar? Me dicen que podemos entender que está en equilibrio, ¿no? No se mueve. Por lo tanto, si no se mueve, dime, ¿qué se va a cumplir? Que la fuerza resultante es 0. ¿Listo? Si la fuerza resultante es 0, profesor, ¿qué cosa puedo hacer yo? Puedo aplicar un método muy conocido, ¿no? Si la fuerza resultante es 0 y tenemos 3 fuerzas, entonces una fuerza debe ser esta. Otra fuerza puede ser esta. ¿Listo? Pero para que la fuerza resultante sea 0, la tercera fuerza debe cerrar una figura. Entonces, si yo tengo 3 fuerzas, las 3 fuerzas, ¿qué cosa generan? Una figura cerrada. En este caso, un triángulo, donde las 3 fuerzas, la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3, generan un triángulo cerrado. Profesor, y justo lo que ocurre aquí, ¿no? Usualmente en los problemas de estática, lo que nos vamos a encontrar es con 3 fuerzas, básicamente, ¿no? En este caso, la tensión, la gravedad y la fuerza de reacción. Con esas 3 fuerzas, ¿qué cosa debo hacer yo? Formar un triángulo cerrado. ¿Listo? Un triángulo. A ver, comencemos. Yo siempre sugiero que el orden que debemos trabajar sería fuerzas horizontales y fuerzas verticales primero. Por ejemplo, puedo graficar yo primero la fuerza de gravedad, ¿no? Que vale 100. ¿Listo? Luego, ¿qué más puedo graficar yo? Puedo graficar una fuerza inclinada, ¿no? En este caso, me conviene graficar primero la tensión, ¿no? Primero la tensión. Ya está. ¿Listo? Entonces, siempre se sugiere en ese orden. Fuerzas horizontales, fuerzas verticales. Ya está. A ver. Entonces, tenemos ahí la fuerza de 100.
Dime, ahora, poniendo consecutivamente una fuerza inclinada, ¿cuál sería? Dime, ¿puedo por aquí poner la fuerza de tensión? ¿Sí, no? ¿Forman consecutivamente? Sí, son consecutivos. ¿Lo puedo poner por aquí, profesor? También, si deseas, no hay problema. La idea es que el vector sea consecutivo. ¿Listo? Ahora, profesor, el tercer problema, la tercera fuerza. ¿Dónde sería la tercera fuerza? La tercera fuerza sería ¿dónde? Sería completando el triángulo, ¿cierto? Completando el triángulo. Entonces, la tercera fuerza sería esta obligatoriamente, ¿cierto? Obligatoriamente sería eso, la reacción. Ya está. Ahora, lo que nos faltaría es completar los ángulos. Completar los ángulos. Y creo que uno de ellos ya es conocido, ¿no? Uno de ellos es 53 grados. 53 grados. Ya está. Entonces, me faltaría algo más. Me faltaría ya sea este ángulo o el de aquí, ¿no? ¿Listo? Y para eso debemos recordar algo. A ver. ¿Qué pasaría si yo descompongo esta fuerza? La fuerza de 100 la descompongo una perpendicularmente y otra paralelamente. ¿Listo? Una perpendicular y otra paralela. Notarás que va a haber dos componentes perpendiculares las cuales se van a compensar obligatoriamente y estas dos paralelas que se deben compensar. Por lo tanto, si son paralelas, entonces esta reacción es paralela a la varilla. Por lo tanto, esta reacción es perpendicular a la tensión. Y si son perpendiculares, aquí vale 90 grados, ¿no? Y si es 90 grados, por aquí sería 37 grados. ¿Listo? Entonces te das cuenta que tenemos dos métodos para resolver, descomponiendo o aplicando el triángulo, ¿no? Aplicando el triángulo, a ver, notaremos lo siguiente. Recordemos la relación en este triangulito que tenemos aquí. 53, 37, hipotenusa como 5K, opuesto a 53 como 4K y opuesto a 37 como 3K. Profesor, 5K es igual a 100. Entonces dime, ¿cuánto vale K? K vale 20, ¿no? K vale 20. Y si K vale 20, quiero que me digas, a ver, ¿cuánto vale la reacción? Profesor, la reacción vale 4K y 4 por 20 sería 80 newton. Profesor, ¿y si me piden la tensión? Bueno, la tensión vale 3K, 3 por 20, 60 newton. Dime, ¿cuál sería tu respuesta si te piden la fuerza que el pivote ejerce, la fuerza de reacción, ¿no? 80 newton. Y esa sería la clave D, ¿cierto? La clave D. Problema número 16, clave D, problema de estática. Continuando, chicos, problema número 18. Dice, la figura muestra un bloque de masa de 4 kilogramos que se desplaza desde el punto B hasta el punto A y sujeto a una fuerza de magnitud F. Si se desprecia todo tipo de rozamiento y la velocidad del bloque es constante, mira, este dato es muy importante, recuerda, ¿no? Este dato es sumamente importante. ¿Listo? Velocidad constante. Determina el trabajo que desarrolla por la fuerza en mención, ¿no? Ya me están pidiendo el trabajo desarrollado por la fuerza F. Ahora, entonces, si estamos en el tema de trabajo, debes recordar que es muy importante el movimiento, la dirección del movimiento y la dirección de la fuerza, ¿no? Y en este problema me dicen que va de B hasta A. Por lo tanto, diremos que el cuerpo está bajando, ¿no? Va de B hasta A, va hacia abajo. Profesor, entonces, de forma sencilla nada más. Si el bloque está dirigiéndose hacia abajo y la fuerza es hacia arriba, básicamente, entonces la fuerza está en contra del movimiento. Y si la fuerza está en contra del movimiento, el trabajo debe ser negativo, ¿no? ¿Coincides conmigo? ¿Sí o no? Lo que hemos hablado en clase, lo que hemos hablado en la parte teórica. Movimiento es hacia abajo y la fuerza es hacia arriba. La fuerza está en contra del movimiento. Y si una fuerza está en contra del movimiento, dime, ¿el trabajo debe ser positivo o negativo? Profesor, el trabajo debe ser positivo. Ya está, pues. Si el trabajo debe ser negativo, dime, a ojo cerrado, ¿cuál marcarías? La D, ¿no? La única. ¿Por qué es la única negativa? Ahora, debemos comprobar eso, ¿no? Recuerda que eso es lo que tú puedes plantear en un examen, ¿no? Analizando teóricamente, podemos decir que la clave es la D. Pero vamos a aplicar un poco lo que hemos visto también en clase, lo que hemos visto en la parte teórica. Ya está. ¿Qué significa que la velocidad del bloque sea constante? Profesor, si la velocidad del bloque es constante, podemos decir que la fuerza resultante es cero, ¿cierto? Sí, solo si la velocidad del bloque es constante. Fuerza resultante es cero. ¿Está? ¿Qué más también? Debemos recordar lo siguiente. El trabajo neto, no te olvides, ¿qué cosa era el trabajo neto? Profesor, es la sumatoria de todos los trabajos. Excelente, no te has olvidado de eso, ¿no?
trabajo neto es igual a la suma de trabajos. Ya está. Pero si las fuerzas que actuaban sobre el cuerpo eran constantes, entonces el trabajo neto era igual al trabajo de la fuerza resultante, ¿cierto? Sí, profesor, sí, excelente. Entonces, dime a ver, sobre este cuerpo actúa una fuerza F, la cual es constante, ¿no? La fuerza F es constante. ¿Qué otra fuerza actúa? Profesor, actúa la fuerza de gravedad. Ya está. ¿Qué otra fuerza? Profesor, la fuerza de reacción normal. Ah, ya está. Entonces, actúan tres fuerzas, ¿no? Entonces, yo puedo decir lo siguiente. El trabajo neto es igual al trabajo de la fuerza resultante y este es igual a la suma de trabajos. Trabajo de F, trabajo de la fuerza de gravedad, más el trabajo de la fuerza de reacción normal. ¿Listo? Ahora, dime, recuerda, si la fuerza resultante es 0, el trabajo de la fuerza resultante, el trabajo neto, ¿cuánto debe ser? Profesor, 0, pues, ¿no? Debe ser 0, excelente, no te has olvidado. Entonces, debe ser 0. Y esto es igual al trabajo de la fuerza F que me están pidiendo, más el trabajo de la fuerza de gravedad. Ya está. No te olvides que si la fuerza de gravedad es una fuerza vertical, tú debes trabajar con la distancia vertical. Y si la fuerza es horizontal, debes trabajar con la distancia horizontal. Ya está. Más, profesor, más el trabajo de la fuerza de reacción normal. Pero notarás que la fuerza de reacción normal forma un ángulo de 90 grados con la superficie, forma un ángulo de 90 grados con el movimiento. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza de reacción normal, ¿cuánto es? Es 0, ¿no? Es casi siempre ocurre eso, ¿no? Es 0. Entonces, profesor, estamos diciendo que estas dos fuerzas, que es la fuerza F y la fuerza de gravedad, generan dos trabajos que al sumar nos dan 0. Sí. Entonces, de forma directa podemos decir que el trabajo de la fuerza F es igual a menos el trabajo de la fuerza de gravedad. ¿Y cómo calcularías el trabajo de la fuerza de gravedad? Bueno, el valor de la fuerza de gravedad por la distancia en el eje vertical, ¿cierto? En el eje Y. Entonces, dime, ¿cuánto valdría el valor de la fuerza de gravedad? El valor de la fuerza de gravedad es el peso, ¿no? Si la masa es 4 kilogramos, su peso, la fuerza de gravedad sería 40 newton. Por la distancia en el eje Y. Profesor, la distancia en el eje Y creo que la puedo encontrar analizando el triángulo rectángulo, ¿cierto? Analizando este triángulo rectángulo, dime, ¿cuánto valdría? A ver, opuesto a 37, recuerda que es como un 3K. Adyacente a 37 es como un 4K. Dime, ¿cuánto vale K? K vale 2. Si K vale 2, ¿cuánto sería la distancia opuesta a 37? Sería 6, ¿no? Sería 6. Entonces, distancia en el eje Y sería 6. Y creo que hemos encontrado nuestra respuesta. Menos 40 por 6 sería menos 240 joules por ser trabajo. Y en conclusión, nuestra respuesta sería la D, ¿no? Dime, ¿te había dicho que sale la D? ¿Sí o no? Sale la D, chicos.